Vean este rectángulo de 4×3. Vamos a trazar una de sus diagonales con color verde. ¿Cuánto medirá esta diagonal? La última vez, calculamos la diagonal de un cuadrado de 1×1 y resultó ser raíz de 2. ¿Será que esta diagonal también tiene una medida irracional? Vamos a averiguarlo. Para ello, necesito hacer copias de este rectángulo y rotarlas para formar este cuadrado grande. Al hacer esto, las diagonales de color verde forman otro cuadrado, y si se fijan bien, su área es fácil de calcular. El cuadrado más grande tiene un lado que mide 3 más 4, es decir, 7, por lo que su área es 7×7 o 7 al cuadrado, que es 49. A esta área hay que restarle estos 4 triángulos para obtener el área del cuadrado verde. Como estos triángulos son equivalentes a dos rectángulos de 4×3, tenemos que el área roja es en total 24. Eso quiere decir que el área del cuadrado verde es 49 menos 24, es decir, 25. Y esto es genial. Tener el área de un cuadrado significa tener la longitud de sus lados. Ya que 5×5 o 5 al cuadrado es igual a 25, tenemos que los lados del cuadrado miden 5. Entonces, resultó ser que la diagonal del rectángulo de 4×3 mide 5. Este hecho, por cierto, es bastante relevante, ya que tanto los lados como la diagonal tienen medidas enteras. Ahora digamos que tenemos un rectángulo de 4×2 y queremos saber cuánto mide su diagonal. Vamos a intentar hacer algo similar a lo que hicimos con el rectángulo de 4×3. Necesitaremos 4 copias que dispondremos de esta manera. Como el lado del cuadrado grande mide 6, entonces su área es 6 al cuadrado, es decir, 36. El área de los 4 triángulos rojos sería 2 veces el área del rectángulo de 4×2, es decir, 2 veces 8, que es igual a 16. Finalmente, el área del cuadrado verde es 36 menos 16, que es igual a 20. Si tenemos el área del cuadrado, entonces tenemos sus lados. En este caso, no existe un número entero que multiplicado por sí mismo sea igual a 20, ya que 4×4 es igual a 16 y 5×5 es igual a 25. Entonces, denotamos este número como raíz de 20, que sería el lado del cuadrado verde. Y esto tiene sentido, porque debe ser un número entre 4 y 5. Bien, entonces sabemos que la diagonal de un rectángulo de 4×2 es igual a raíz de 20. Quizás te estés preguntando si esto funcionará para cualquier rectángulo, y la respuesta es sí. Utilizando este método es posible calcular la longitud de la diagonal de cualquier rectángulo, y para generalizar tomamos uno de longitudes A y B. Diremos además que la diagonal mide C. Como el lado del cuadrado grande mide A más B, su área es A más B al cuadrado. Al igual que antes, el área de los triángulos rojos es 2 veces el área del rectángulo inicial, es decir, 2 veces AB. Entonces tendríamos que el área del cuadrado verde es igual al área del cuadrado grande, que es A más B al cuadrado, menos 2 veces el área del rectángulo inicial, es decir, 2AB. También sabemos que el área del cuadrado verde es C al cuadrado. Todo bien hasta aquí. Esto es exactamente lo que hemos hecho en los ejemplos anteriores. Si desarrollamos esta expresión utilizando un poco de álgebra, obtendremos: ¡hey! ¿Qué clase de brujería es esta? Según este resultado, el cuadrado de C es igual a la suma de los cuadrados de A y B. Y si les suena conocido, es porque estamos en presencia del mítico teorema de Pitágoras. Al revisar nuestros resultados anteriores, veremos que en el rectángulo de 4×3, la diagonal era 5, y por lo tanto 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Si nos vamos con el rectángulo de 4×2, con diagonal raíz de 20, nos damos cuenta que raíz de 20 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. E incluso, si nos vamos con el cuadrado de 1×1 con diagonal raíz de 2, tenemos que raíz de 2 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿No es esto genial?